Un pasajero. 1000 historias por contar. Llegamos a la última estación. La entrevista de la semana. Seguimos en Alto 87.9, la radio pública de Almirante Brown, y ya estamos con nuestra invitada del día. Así es. Hola Gaviota, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonza y Nori? ¿Cómo están? Bien, yo recontra contenta de acompañarlos en esta propuesta y escuchar lo que contaron, todo lo que contaron, súper interesante. O sea que me da para hablar gracias. mucho. Sí. Bueno, ¿y vos cómo los jóvenes los abordás de distintas... Primero, ¿cuál fue tu rebeldía? Tenemos que contestar la pregunta de la semana, Gaviota, por favor. Te pido por favor, porque yo venía pensando, cuando llegué dije, no voy a cometer sincericidio, porque yo tengo una carrera como docente y no voy a contar todas las cosas que hacía cuando era chica, porque yo era muy rebelde y me la pasaba, bueno... los adultos y las adultas que me han educado han tenido un gran trabajo conmigo, de niña, de adolescente. Yo más o menos eso, sí, exactamente, todo el tiempo. Yo estudié acá en el comercial de Adrogué, y bueno, cuando hablaban de rateadas, hubo un año que me quedé libre por rateadas y mi papá me prohibió ir al cumpleaños de 15 de mi mejor amiga, que lo recuerdo como un dolor horrible, pero no me arrepiento de haberme rateado. Y el siguiente año me volví a ratear mucho y me rateaba a la biblioteca, a la Rosa. Y mi mamá no me creía que yo me iba a la biblioteca a leer. ¿No? Bueno, ahí está. Porque es un poco rebelde y un poco ñoña. Era así como iba y venía pivoteando ahí. Y después, bueno, sí tenía obviamente otras rebeldías un poco más nocivas, que no las voy a contar. Físicamente nocivas, claro, exacto, miedo, total. Pero bueno... una de las que más recuerdo, que fue la más constante durante toda mi adolescencia y entrada ya a una juventud, yo me vestía con ropa de varón. Era mi gran rebeldía, porque siempre discutí mucho desde muy chiquitita el rol de la mujer en el mundo. Decía que era injusto todo, porque mi hermano más chico podía hacer un montón de cosas que yo no podía, o cosas que yo me quería poner y mi mamá no me dejaba, o cosas que quería hacer y no me dejaba porque tenía que portar como una nena, ¿no? Como que siempre marcando que el rol de las mujeres en el mundo era un rol, para mi vista, aburrido. Entonces me vestía de varón. Muchos años me vestí como Slash de Guns N' Roses. Yo me compraba las revistas y... Belleza, nene, hermosa. belleza. Me compraba las revistas y le decía a mi mamá, háceme el pantalón así. Y ella me modificaba la ropa con su máquina de coser. Pero tu mamá te acompañaba. ¡Recontra! Igual no le quedaba otra, pobre vieja, porque era la única forma de hablarme, porque yo era muy mala con mi mamá. Yo usaba pantalones hardcore. Bueno, ancho. Bueno, yo usaba chupines cuando... Tengo que decir una cosa, que lo temporal es muy importante en todo esto. Yo tengo 47, egresé en el 93, con lo cual los pantalones chupines no existían. Los hacía mi mamá. Con la máquina ¿no? Y si existían eran muy caros. Yo era de Don Orione, o sea, no... Había para comer o para... Claro, o para el jean. O para el jean de Slash. Entonces, los pantalones como los de Slash me los cosía mi vieja. Y bueno, ahí es una de las rebeldías que me parece que viene, ¿no?, a colación de lo que vienen ustedes contando, el rol que tienen los jóvenes en las sociedades, ¿no? Marcando, sí, por un lado las rebeldías y por otro lado las nuevas agendas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, a ver qué quieren las nuevas sociedades, qué es lo que hay que modificar que no está bueno, qué es lo que hay que brindarles a esas futuras generaciones para, como decía vos, Gonza, que sean generaciones que vivan en una sociedad con justicia, ¿no? Con equidad, con libertad, sin discriminación. Y por el otro lado, lo que decía Nora, estos jóvenes organizados que, demostraron que a través de la organización, pese a las represiones y pese a la persecución policial y un hecho histórico en su patria, o sea, eso me parece que es una de las cosas más bellas que deja las juventudes a través de la historia, ¿no? El marcar el hasta acá. Es como lo que le pasa, me parece,
como algo para comparar el movimiento de trabajadores, no sé, siempre transgresor, siempre mostrando las tendencias, y esto, siempre bregando por las libertades, por la democracia, por la participación. Y en el área de la docencia, que Sí. debes charlar con muchos jóvenes, ¿cómo tratás de abordar lo que son las clases o las charlas cuando se trata de jóvenes? Bueno. En realidad, mi título es maestra jardinera. Mis juventudes tienen 5 años cuando estoy en clase, 5 o 4 años. Cuando trabajo con adolescentes o jóvenes, es más bien en ámbitos militantes, mayormente en ámbitos militantes. No obstante, yo creo que son las más prácticas. Lo primordial es poder escuchar en función de una propuesta, obviamente, siempre se propone un ámbito para pensar, reflexionar, investigar, lo que sea que estemos aprendiendo, estudiando, siempre pensando que lo enriquecedor de ese intercambio es poder dar espacio de diálogo y de que los jóvenes, las jóvenes puedan demostrar qué es lo que quieren, ¿no? Yo venía pensando también en esto de la consigna, que cuando yo era joven se usaba mucho esta juventud está perdida, ¿no? Como que descalificando las generaciones anteriores, descalificando a las jóvenes porque, no sé, porque usábamos el pelo de una manera o escuchábamos, yo escuchaba heavy metal en mi casa, digo, ay, pero esa música del demonio o qué sé yo, montones de cosas, digo, como censurando, ¿no? Y siempre digo que todos estos adultos y adultas que han tenido este desafío de educarme toda la vida, de muchos aprendí lo que soy, de muchos, y de muchos otros aprendí lo que no quiero ser nunca, ¿no? Tal cual. Y me acuerdo de muchos docentes que han sido muy censuradores, muy violentos en la forma en que me educaron a mí, violentos, prácticas violentas de verdad, de perseguir, de maltratar verbalmente, de estigmatizar y hacer bullying en clase, de burlarse, de discriminarnos por ser como éramos. Yo y hablo en plural porque como toda adolescente tenía un par ordenado, mi dupla simbiótica, Cristina, que es mi amiga, la amo. Mañana no nos es vamos la a del juntar a 15, merendar. ¿no? ¿No es la del 15? ¿La del 15? Del No, cumpleaños. esa es Karina. No, Karina. Mi amiga Karina. No, mi amiga Cristina ingresó conmigo en el comercial de drogas. Y fue con la que hice toda mi secundaria y con ella era que hacíamos. Era mi dupla simbiótica. Y bueno, me acuerdo de eso, de docentes que tenían prácticas muy discriminadoras, ¿viste? Y de ellos aprendí lo que nunca jamás quiero ser, ¿no? Jamás tendría prácticas. Después lo que vamos a estudiar, digamos, es amplísimo. Siempre en ese código de escucha, de diálogo, enriquecimiento horizontal, colectivo, siempre de forma colaborativa. Porque cuando uno enseña siempre tiene que estar predispuesto a aprender, si no, no funciona. ¿Y cómo abordas la ESI? Bien. Ay, lindo. La ESI para mí, ahora la educación sexual integral, es una de las áreas de formación donde yo me estoy formando que más me llevó, yo creo que me atrapó de una manera. Tengo un tatuaje. Mostrarlo en cámara, que para algo está la cámara, por favor. Espera, ahí está. ESI. Al dice. revés. Bueno, me lo ESI. tatué porque el espejo me cuesta. Ahí va. Ahí está. Me lo tatué hace el año pasado, con una amiga también, con la que militamos mucho la ESI. Porque siento que es una política educativa que favorece todo esto que venimos hablando, ¿no? La organización estudiantil, la creación de ambientes, como decías vos, Gonzalo, el clima escolar, que genera clima escolar, contenedor, amoroso, de escucha. Es una política pública educativa que nos hace a nosotros las docentes revisar
nada, nuestro montón de prejuicios y prenociones que tenemos cuando planificamos una clase, cuando presentamos un contenido, cuando nos movemos dentro de las instituciones, no queda sujeto a una materia la educación sexual integral. Es una política educativa que abarca toda la vida institucional. Entonces, cada actora institucional tiene que revestirse de esa educación sexual integral, ponerse a disposición y revisar sus propios aprendizajes para poder abordarla, ¿no? Entonces, en eso tan abarcativo y hasta incluso es que es medio difícil de describir, siento que es revolucionaria, definitivamente, en todos los sentidos, porque le cambia la vida a quien la tiene que llevar adelante, cambia las vidas institucionales, cambia las vidas que la transitan. Pensaba, esas encuestas que leíste, Gonza, son del 2016, la ley tiene, a esa altura tiene 10 años, hoy, en la actualidad, ya en el 2023, seguimos con formaciones docentes donde la prioridad es revisar qué es lo que estamos haciendo para que sea cada vez más cercana al enfoque de la ESI, ¿no? ¿Y qué pensás que es lo que todavía falta abordar desde la ESI? Falta bastante, porque yo creo que hay dos cosas. Por un lado, la resistencia de algunos actores, y no solamente docentes, ¿no? Están las comunidades, y a veces hasta incluso los chicos, las chicas, los pibes, las pibas, se resisten un poco, obviamente de acuerdo a las culturas familiares y... Está el famoso con mis hijos, ¿no? Bueno, exactamente. Los medios de comunicación han sido un gran detractor de lo que ofrece la ESI. Han querido deformar maliciosamente cuál es el enfoque de la ESI. Y bueno, eso yo creo que es una de las cosas a revertir, que no tiene que ver con la formación docente, pero estrictamente con la formación docente, lo que más trabajamos es esta cuestión de poder comprender lo abarcativo de la ESI, ¿no? Tiene dos ejes principales, que una es la integralidad y la otra es la transversalidad, como oferta académica, como propuesta pedagógica, como desafío cognitivo, como espacio lúdico, digamos, como lo quieras presentar dentro de la institución, tiene esas dos líneas, la transversalidad y la integralidad. Y eso es lo que más cuesta, porque a los que tenemos, por ejemplo, mi edad o un poco más jóvenes también, sin dudas, los enfoques en donde nosotros fuimos educados son muy diferentes a los de la ESI, son muy lejanos. Entonces hay que hacer toda una revisión necesaria y ponerse a estudiar y ponerse a leer para poder entender qué es lo que quiero decir cuando digo, por ejemplo, no sé, identidad o género o sexualidad. Nosotras, las que militamos la ESI, tenemos muy presente los trabajos de Morgade, donde ella nos dice claramente que toda educación es sexual, no toda es integral. Cuando ella dice que toda educación es sexual, quiere decir que en toda la historia de nuestro sistema educativo siempre hubo una propuesta de enseñar sexualidad, por omisión o por presencia, como una herramienta de control y con una bajada moralista, o como la que tenemos ahora, donde propiciamos la participación y la escucha y la expresión libre, ¿no? Digamos, siempre hubo una forma de educar sexualmente. Y con todo eso que nosotras, los docentes, las docentes, fuimos formados de enfoques más cercanos a aquellos que omiten o cercenan o discriminan o regulan o reprimen todo lo que tiene que ver con las construcciones de las identidades en términos de sexualidad. Es muy difícil poder entender qué le pasa a los pibes y a las pibas en la actualidad. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es esto. Por un lado, formarnos y por otro lado, escuchar. Siempre escuchar a los pibes y a las pibes, porque ellas te dicen por dónde hay que ir. En la época mía, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, una vez trajeron un médico, un ginecólogo, a darnos una charla de anticoncepción.
Oh, y nos separaban a las mujeres y a los varones y la charla era solo para las mujeres, onda como que los hombres no tenían responsabilidad o no pasaba nada, y como que la responsabilidad caía en nosotras, y como que lo único que hicieron fue decir, bueno, ustedes pueden pregunten lo que quieran. Obviamente todo eso, el otro día yo vine acá a la Feria del Libro, que estaba Sol despeinada, y ella estaba contando sobre si funcionó o no funcionó esa política. Y no funcionó. no, y aparte también pasaba mucho, yo desde el otro lado, que también pasaba en mi época, o sea, cuando iba al colegio, que las chicas iban a recibir una charla, y después volvían y decían que les dieron caramelos, no sé qué. O sea, nunca decían que les daban toallitas. Era como que les dieron caramelos. Y nada, es como que también después, como avanzó según los años después, lo que la clase más como de ESI que tuvimos fue el preservativo y cómo se ponía el preservativo y practicábamos con alguna banana, ponele, y practicábamos poner el preservativo y listo. Y eso era súper falocentrista, o sea, nunca explicaban cómo era el consentimiento, no explicaban que se necesitan preservativos para vulvas, que también estábamos peleando bastante del lado de orgullo de la comunidad LGBT, estamos peleando bastante por el hecho de que se hagan los campos para los preservativos para vulvas, porque se hace un campo de látex a mano, digamos, y eso no tendría que ser así, tendría que ser algo que sea propuesto por como algo público, digamos, como salud pública. Claro, tendría que estar adentro, o sea, los recursos puestos en aquello que la ESI empieza a generar como demanda, como necesidad, y que el área de salud pueda responder. De hecho, el área, todo el campo de la salud está atendiendo estas cuestiones de los métodos anticonceptivos y demás, pero volvemos a esto que decía Nora y también un poco lo que decías vos. Circunscribirlo solamente a la cuestión de la reproducción es un recorte y un reduccionismo a todo lo que representa la construcción de la subjetividad y de la identidad sexual, que es lo que atiende la educación sexual integral. Porque ve a ese cuerpo crecer en sociedad, con sus afectos, con sus cambios físicos, con todo lo que eso representa, con su cultura familiar, con su enfoque en el futuro, con su mirada al futuro. Digamos, no vemos solamente dónde están los ovarios, dónde las trompas de falopio, digamos, ¿no? Y pensaba también, Nora, que a nosotras nos sacaban del aula, nos encajaba la toallita, ¿no? No nos mostraban cómo se ponía un preservativo, qué error, porque nosotros también tenemos que saber cómo poner un preservativo. Y creo que una de las cosas peores que todavía lo estamos discutiendo, bueno, esto que me preguntabas, ¿qué falta? A nosotros no nos explican dónde está el clítoris cuando tenemos 12, 13 años, 15 años. Lo descubrimos solas. Sabemos dónde está el útero, dónde está la trompa de falopio, todo lo de adentro. Y todo lo de afuera, eso es intencional. Lo relacionado al goce. Todo lo que está relacionado al goce, al placer. Y no solamente por el goce y el placer específicamente. Gozar, tener placeres, saber gestionar nuestro placer, con quién, con quiénes, cuándo, por qué, es empoderarse uno como persona, es saber elegir, es poder buscar, es animarse a encontrarse, digamos. No es solamente poder tener buenos orgasmos, eso quiero decir. Claro. Quiere decir ser una persona íntegra, por eso lo de la integralidad. Entonces, fíjate todo lo que puede, el alcance que tiene la ESI, o sea, obviamente que cuando hablamos de placer, a los adolescentes se les muestra, digamos, no estamos marcando, pero sí podemos hablar de placer con los pibes y las pibas, porque el placer es parte de la construcción de la identidad. Entonces, se propone mirar el cuerpo humano en su integralidad y ver qué le pasa a si es importante cuidarse, también es importante tener una buena salud, o sea, hacerse chequeos y demás, y también es saber dónde está eso que nos genera placer. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro cuerpo y es parte de lo que queremos vivir. Quiero ser una persona sana, bueno, quiero todo eso.
¿no? Y eso es el alcance. Entonces, ¿qué alcance tiene la ESI? Decime Sí. si no es revolucionaria. Tal cual. O la presión que había también en los hombres por el debut sexual, Bueno, que es tenían, otra. no sé, 14, 15 años y era como presionado para que vaya con una prostituta A sin- debutar. a debutar. Horrible, la palabra Eh, debutar. Este, Sí, sí, mucha presión. Y yo hace poquito hice esa pregunta, estoy trabajando en la Dirección de Educación Sexual Integral de la provincia y estamos formando docentes en la actualidad de forma masiva. Es una capacitación en servicio para docentes de toda la provincia y muchos profes varones contaron en la actualidad con mucha vergüenza. Mi tío tenía el tío, ¿no? ¿Qué sé yo? Cacho. Y él me decía, y nada, y esto de mostrarles pornografía a los pibes chiquitos, digamos, como que eso es la sexualidad y el imperativo de que el varón tiene que a tal edad, tiene que debutar sí o sí, porque eso le va a marcar, digamos, es tan violento, lo digo, es muy violento para una persona de 13, 14 años que tiene la mitad de la información, un 10% de la información que tiene que tener para mantener una relación sexual y la mirada es no solamente falocéntrica, patriarcal y es violenta porque ese cuerpo termina siendo objetivado y obligado por un mayor a tener una práctica que debería ser una práctica del goce y de la aventura y del placer y Y de termina su siendo propia una elección, tortura. claro. Y termina siendo una tortura. Los pibes, chabones de mi edad, acordándose con mucho dolor de esa experiencia, ¿no? Otros todavía riéndose, pero como diciendo, hijo de puta, mira lo que me hizo hacer, ¿no? Ujú. Pero hoy quiero decir, la escuela viene a aportar esto. No es que no pase en las comunidades, sigue ocurriendo. Lo que hacemos es justamente alojar en la escuela a esas personas que vienen con esa angustia. Hoy pueden hablarlo en la escuela, vienen con esas preguntas, y nosotros le vamos a poder dar la información necesaria para poder contrarrestar esos imperativos, esas rutinas, rituales socialmente aceptados que todavía estamos tratando de desmontar, ¿no? Y yo creo que el límite es el derecho, siempre decimos eso los que militamos la ESI, ¿no? Es una vulneración de un derecho, se puede permitir todo. Cuando cuando eso que se está haciendo es una vulneración de un derecho, hay que revertir lo que está pasando. Entonces, si en la escuela podemos alojar las preguntas, las consultas, las angustias, no solamente de los pibes y las pibas, también de las familias, porque es difícil educar en sexualidad a los niños y a las niñas, especialmente cuando son chicos. Pero bueno, las juventudes, volviendo al tema, ¿no? Las juventudes traccionan, y decía esto de que te van marcando la agenda, y eso me gusta mucho decir porque como docente nos proponen desafíos a nosotros y a nosotras. Y pensaba que tu escolaridad no está tan lejos, Gonza, tenés la edad de mi hijo, y no está tan lejos, y sin embargo tenés marcas complejas, ¿no? O sea, Sí. qué lejos que estuvo la ESI, ¿no? Si todavía sentís que el baño era un lugar peligroso, Tal cual. estuvo muy lejos, Sí, sí. ¿no? De tu escolaridad. Y bueno, yo creo que es eso, lo principal para poder revertir todo esto es escuchar qué le pasa a los pibes y a las pibas, ¿no? Y ahí están los centros de estudiantes. Pensaba en lo que decías vos, Nora, en relación a organización estudiantil, ¿no? Como la lucha y las necesidades de revertir una realidad hace que los pibes y las pibas se terminen juntando. Hoy los centros de estudiantes es parte de una normativa, es parte de una ley educativa, donde las escuelas se ven obligadas, tienen la obligación de promover la organización estudiantil. Y a través de esos espacios, la vía política viene a recoger esto, ¿no? La persona que tiene miedo de ir al baño, la persona que no sé, que siente injusticias en su tránsito cotidiano en la escuela, que no podría pasar lo que me pasaba a mí, sentir que un profesor me estaba violentando, que me estaba haciendo bullying. No podría pasar. Y fomentar los espacios de organización estudiantil me parece que es parte de esto que pensamos como educación sexual integral. Porque ahí está ese organismo democrático, institucional, que nos marcaría, bueno, ver cómo hacemos para que esta escuela
sea más inclusiva, sea más democrática, sea más horizontal, menos violenta. Bueno, de hecho, justamente con Orgullo Brown, con nuestra dirigente Paulo, estamos visitando también muchas escuelas, damos charlas sobre lo que es, hablamos sobre los derechos LGBT, también explicamos los términos y a veces hemos vivido situaciones en las que un poco a veces como que se nos frena un poco desde parte del colegio y son medio los alumnos, sobre todo el centro de estudiantes, que son los jóvenes los que tratan de que esa charla suceda. Y también es loco ver mismo en el aula qué es lo que pasa cuando damos la charla. Y se generan risas, se genera gente que está reinteresada. O sea, hasta el día de hoy yo lo veo y es bastante como extraño el hecho de que hay gente que súper quiere hablar del tema, otra que no le interesa. Es bastante amplio eso. Sí, bueno, ahí lo que se ve reflejado es lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Ese pibe, esa piba que se ríe, tal vez es por pudor, porque nunca lo pudo hablar, o porque son vivencias que te atraviesan el cuerpo y son vivencias que después vos las llevas a tu cotidiano, a tu vida en tu casa y querés preguntar y sabés que no vas a recibir respuesta, digamos. Hay muchas cosas que se pueden leer en eso que eso que se ve en ese ratito de visita, ¿no? Que uno va y cuenta algo. Algunos los más interesados seguramente van a parar más la oreja y van a tomar nota y van a hacer acciones posteriores en función de lo que escuchan. Bueno, quiero decir, la escuela es el reflejo de la sociedad. Entonces, ahí se nota claramente lo que falta todavía, y el alcance que podemos tener también, ¿no? Yo siempre lo veo con el vaso medio lleno. Me parece que que la propuesta que puede que ofrece la ESI junto a lo inquieto de las juventudes, a lo propositivo de las juventudes, a lo transgresor de las juventudes, a lo participativo, las ganas de cambiar las cosas, de hacerse escuchar, de andar juntos, porque los jóvenes andan juntos necesariamente. Digamos, todo eso maravilloso, si la ESI propone para que eso que se da normalmente, se da naturalmente por la franja etaria y porque la escuela lo permite también, yo creo que vamos a tener una sociedad mejor. Hoy le hace falta eso, que vayamos a la escuela y volvamos a preguntar y volvamos a mostrar y contemos qué quiere decir. Y bueno, tal vez, no sé si lo vamos a ver, capaz que vos sí, Gonza, yo no sé. Ojalá que sí. Yo soy bastante más grande que vos. Ojalá que pero sí. Tal vez recojan los frutos de tanta militancia y tanto amor que le ponemos a la ESI. Tal cual, sí. Bueno, y llegó un mensaje de Laura Rondolini, ella es nuestra oyente puntanas, y dice otro programón y unos aplausos. Muchísimas ella gracias. es docente de artes visuales. Un artista. Muy bien. Bueno, ¿y qué más tenemos para hoy? No, yo iba a sumar que hablando de Laura, quería como sumar que una de las profes que más marcó como una gran diferencia en mi aula fue Laura Goya, hermana tuya. Hermana mía. Mi gran amiga, porque Mi yo gran la amiga amo. de Gaviota. La amo. Yo también. Y fue una de las profes que hablábamos de la rebeldía en jóvenes. Y yo creo que ella marcó una rebeldía en la docencia. Y eso también está bueno, de mantener la rebeldía en la adultez y también como transmitir ese mensaje de yo también desde mi lugar puedo hacer algo. No es que solo está la responsabilidad en los jóvenes. Totalmente. Bueno, no podría evitar o no podría evitar que se me note que yo la amo a María Laura. La amo, a tu hermana la adoro, fuimos muy cómplices en algún momento de nuestra vida. Después, bueno, qué sé yo, las rutinas y las obligaciones separan a los adultos. Por eso digo, ponderaba mucho esto de que el momento de la juventud andás junto y estás todo el tiempo con la persona que más amás. Y es verdad esto que decís, Gonza. Laura, Pato, o sea, todas tus profes, sé que son profes que han sabido aprovechar eso de la juventud,
¿no? Y transmitirlo desde un lugar rebelde, desde un lugar rebelde. Es difícil ser rebelde en una institución, en una escuela, porque te chocas todo el tiempo con normativas o con más bien con rutinas ritualizadas, ¿no? Cosas que están, yo digo, es el cuadernito que dice que se llama acá se hace así, digo yo, ¿no? Ahí aparecen todas las cosas que se hacen así y nadie las cambia, ¿no? Y cuando aparece alguien que las quiere cambiar es, ¡oh, qué transgresor, qué rebelde! Y en realidad lo que estamos haciendo es poner en tensión todo aquello que vemos que no está funcionando, Claro. ¿no? Y sí, sin duda, Laura es una gran profesional, por un lado, y por el otro lado, eso, favorecen que pase esto, que los pibes y las pibas transiten su secundaria con voz propia. Una Sí. maravilla. Ujú. Bueno, y nada, como última pregunta para cerrar, quería preguntarte cuál es, bueno, un poco ya medio que lo hemos respondido, pero quería saber cuáles son los abordajes que estás buscando para los próximos años en las aulas aplicarlo. Y en general, Sí, en general, ¿qué objetivos estás buscando que sucedan en las aulas o que ves que están surgiendo? yo apuesto mucho a que los colegas se animen a proponer. Los pibes y las pibas se van a animar. Nos vienen a enseñar, nos vienen a proponer nuevas agendas, como digo siempre. Porque hace poquito nos pasó en una de estas formaciones que estoy dando, capacitaciones con docentes, que decían, los pibes vienen con un nuevo chip y ellos vienen como con un futuro ya, son diferentes. Yo le terminé diciendo el mito del chip, porque siempre, ¿realmente vienen con un chip o nosotros hemos hecho algo bien? O es la combinación de ambas, ¿no? Claro. Porque evidentemente nosotros los docentes, las docentes hemos hecho algo bien. Y eso repercute en la posibilidad de decir, profe, eso no me gusta, profe, no me llame así, me llamo asá. No sé, queremos armar un centro de estudiantes para un baño no binario, sin género, digamos. Todas esas propuestas son porque nosotras hemos habilitado la ESI en las escuelas. Entonces, mi propuesta, ¿qué abordaje me parece que sería el más fuerte para el alcance de la ESI? Es que los colegas y las colegas se sigan formando y que los pibes y las pibas sigan preguntando, que no se achiquen con eso, que pregunten, que digan, que se posicionen, que se organicen. La organización estudiantil es el poder más grande que tienen adentro de las instituciones escolares, porque de ahí se generan las propuestas, de ahí se generan los movimientos y a los docentes no les queda otra más que escuchar. Entonces, si estamos formados, vamos a poder escuchar con más elementos, para poder responder con más elementos, con menos miedos, con menos prejuicios, con menos represiones, montones de cuestiones que empiezan que afloran esos momentos de tensión y paralizan a veces. Apuesto que los docentes podemos estar mejor formados y apuesto que los pibes siempre tienen que decir más y más lo que quieren.